Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 30 de marzo de 2012. Hoy cerramos trimestre. Recuerden que el Comité Accionario es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. ¿Qué tuvimos el día de ayer? Acciones internacionales recuperaron pérdidas del día tras compras de oportunidad luego de llegada a soportes. Expectativa de liquidez Fed permitió la recuperación del ánimo comprador. Recuerden que las expectativas que hasta ahora se mantengan bajas, así que el mercado todavía posee algo de liquidez significativa y eso hizo que en la zona de soporte empezaran a encontrar de nuevo ánimo comprador los mercados internacionales. Caída del crudo disminuye presiones inflacionarias y permite mantener también ese crecimiento. No sé si el alza de las acciones haya respondido también a lo que fue un alza en el precio del crudo. Simplemente recuerden que precios altos de crudo impactan de forma negativa el crecimiento económico, así que esa puede ser también una explicación al ascenso en el día de ayer. Digamos que en las últimas 2 horas se recuperaron las pérdidas de casi toda la jornada y cerramos con ganancias. Así que simplemente el ánimo comprador se mantiene y el único que rompió soportes en el día de ayer fue el precio del petróleo. Acciones locales continuaron jalonadas por petroleras pese al descenso del crudo. Ánimo comprador reapareció en soportes, luego de que se llegaron algunos soportes. Y el dividendo de Ecopetrol, que tenemos también cada día está más cerca, pues igual va a mantener un soporte y un ánimo comprador sobre la acción. Ayer tuvimos el PIB del cuarto trimestre de Estados Unidos. Este trimestre simplemente ya es el PIB final, creció 3% en línea con lo esperado por el mercado, así que simplemente el mercado ya estaba en cierto modo descontado y las peticiones iniciales de subsidio de desempleo subieron a 359.000 por encima de los 350.000 esperados. El previo se revisó a la vez en 364.000, un salto bastante importante para estos dos últimos datos. De pronto el mercado también lo asimiló como debilidad. Recuerden que los datos de Estados Unidos han sido un poco débiles durante el primer trimestre, así que digamos que esos datos justifican que la tasa de la Fed se mantenga estable o baja. Entonces simplemente pudo haber sido que los datos negativos hayan sido tomados por los inversionistas como señales de mantener la tasa baja y generaron entonces esas compras de oportunidad. El nivel de riesgo que trataba de subir el día de ayer se mantiene estable. Recordemos que continuamos con niveles de riesgo muy bajos. Hasta que esto no esté sobre 22, digamos que no estaría pasando algo malo, 20-22. Por ahora el mercado está bastante tranquilo. Digamos que alejado un poquito ya del tema de Europa, mostrando algo de crecimiento débil en Estados Unidos, pero con una tendencia alcista y pues la estabilidad de tasas le da calma al mercado. Asia tuvo suficientes noticias el día de ayer para dejarnos bastante confundidos. Simplemente las acciones asiáticas cerraron con niveles de descensos, pero el índice Shanghai repuntó 0,47 en medio de compra de oportunidad. Recuerden que Shanghai llevaba una senda de caídas bastante fuerte, con caídas del 2% en 2 sesiones, un poco más del 2% en 2 sesiones previas. Entonces repunta ante esas compras de oportunidad. La manufactura en Japón subió de 55 a 51 para marzo. Recuerden que Japón está dando últimamente señales de crecimiento económico. El gasto de los hogares para el mes de febrero subió 2,3%. El mercado estaba esperando incluso un descenso en el gasto de los hogares. Y el IPC nacional de Japón en el mes de marzo subió 0,1%. El mercado esperaba cero descenso, el núcleo continúa con descenso. Pero, curioso, está generando inflación Japón. Japón, recuerden que es un país que vivía deflacionario, así que se está generando algo de Japón, de inflación en Japón, simplemente por los altos precios del crudo y un gasto, un consumo que está reapareciendo. Incluso la tasa de desempleo de febrero en Japón cayó de 4,6 a 4,5 y la producción industrial preliminar en Japón cayó 1,2% para febrero. El mercado esperaba ascenso de 1,3. Curioso que solo haya un dato negativo que fuera producción industrial. De resto están mostrando que Japón va por muy buen camino y curioso, está apareciendo inflación en Japón. No descartemos que, digamos que continuar la tendencia en ese país que lleva muchos años en deflación, muchos años ahorrando, simplemente pueda aparecer inflación y tengamos un cambio importante en ese país. Digamos que vale la pena resaltarlo, eso no se va a ver de forma inmediata, pero causa bastante curiosidad y esto digamos que limitaría un poco lo que es el carry trade a nivel mundial, ese flujo hacia emergentes, pero digamos que por ahora no está pasando, pero sí vamos a poner bastante atención de que los datos de Japón son bastante interesantes, es un país que tiene bastante liquidez, aunque su deuda continúa siendo bastante alta, la deuda de gobierno, pero pues digamos que llama la atención ese ritmo de crecimiento. Eso es lo que vamos a resaltar en el día de hoy. No tiene un impacto directo en el mercado, pero sí nos pone a pensar un poco hacia el futuro. Europa inicia el día con ganancias, colocándose al día con los repuntes del día de ayer, creo que repetí bastantes veces la palabra día. Simplemente Europa está colocándose al día con las ganancias o los movimientos previos. Datos económicos continúan mixtos. El aumento del fondo de rescate de 700 billones de euros genera algo de tranquilidad. Recuerden que el fondo estaba en 500 billones de euros y que simplemente Europa está tranquila. Las ventas al por menor de Alemania para el mes de febrero cayeron 1,1%. El mercado esperaba un ascenso de 1,3%.
simplemente un dato no muy bueno, pero el gasto consumidor en Francia subió 3% en febrero por encima del 0,2 esperado, entonces dejan otra vez con una sensación de comportamiento mixto en los datos económicos. El IPC de la zona euro para marzo subió 2 a 2,6 por encima del 2,5 esperado, pero inferior al 2,7 previo, lo cual también deja un panorama un poco confuso. En cuanto al mercado colombiano, hoy tenemos la tasa de desempleo, hoy se emitirá la tasa de desempleo y Canacol encuentra agua en pozo tardigrado 1, abandonó este pozo, entonces no vamos a tener buenas noticias para Canacol que venía con presión bajista y posiblemente la mantenga en el día de hoy tras no hallazgo petrolero. Tuvimos 730 ingresos y gastos personales de Estados Unidos, si bien la palabra que repetió últimamente el comité es mixto, mixto, así son los datos hoy también. Por ahora los ingresos personales en Estados Unidos crecen por debajo de lo esperado, la inflación está teniendo algo de impacto negativo y el consumo se ve bastante bueno por encima de lo esperado, 0,8 fue el resultado, superando el 0,6 del consenso, pero digamos que hay algo negativo detrás de el consumo se aumentó simplemente porque los precios de la gasolina continúan aumentando y están quitando algo de demanda del resto de sectores. Así que otra vez tenemos algo de comportamiento mixto en los datos, algo de presiones inflacionarias que no permiten que los ingresos suban a un ritmo más rápido y los consumidores estadounidenses obligados a comprar combustible más caro aumentan su ritmo de consumo. Entonces, no es que sean muy claros los datos, no son malos, eso sí está claro, no son los peores datos como para decir, no, no, el mercado se va a caer con una fuerza impresionante, pero pues de todos modos puede ser que limite un poco los ascensos. A las 8:45 tenemos el PMI de Chicago, manufactura de Chicago. La mayoría de manufacturas han venido desacelerándose un poco. No sé si Chicago lo hago en una menor proporción y tenemos 8,55 sentimiento del consumidor. Hoy a las 11 de la mañana tenemos tasa de desempleo local, el esperado es 12,1% para las 13 principales ciudades, o sea, lo que llamamos el desempleo urbano. Y la próxima semana tenemos datos de manufactura y empleo de Estados Unidos. Bueno, la próxima semana tendremos estos datos de empleo, los más importantes, miércoles y viernes con el ADP y el cambio en nóminas no agrícolas el viernes. Entonces, muy atentos a lo que es la semana de empleo para Estados Unidos. De hecho, estamos en Semana Santa y los datos de empleo son publicados el viernes, así que pues, no descarten que haya algo de volatilidad o cuando lleguemos de Semana Santa tengamos mercado completamente diferente. Esos dos festivos van a generar, digamos, posible salto del cierre del miércoles al lunes. Entonces, los mercados inician hoy en calma, luego de compras de oportunidad del día de ayer, tendencia alcista en Estados Unidos se mantiene, mientras los mercados esperan mejores indicadores, simplemente logran mantener esas compras por liquidez y el mercado local sigue impulsado por petroleras y vivienda de Ecopetrol, las demás siguen con indecisión espera de ruptura de niveles técnicos. Vamos a ver qué pasa en términos de gráficas, porque el panorama incluso después de los datos es algo confuso, algo lateral, algo indeciso, no es malo, pero sí de indecisión no puedo establecer un panorama muy claro para el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos? Estados Unidos continúa con tendencia alcista, rebota en la zona de soporte del 13.060 al 12.990, 980 era la zona de soporte, la zona de promedio móvil es 2040, así que logra mantener la tendencia alcista, lo que es el índice Dow Jones. Continúa siendo nivel de resistencia los máximos previos, si hay ruptura continuaríamos posiblemente a 13.500, 13.600, continuando con la tendencia alcista de largo plazo. Por ahora, simplemente estamos encontrando algo de demanda que lo mantiene dentro de este lateral. Vamos a ver si pasa resistencia. Si no, igual, los niveles siguen vigentes. Supera resistencia, vamos con tendencia alcista. De lo contrario, los stops del mercado estarían por debajo del 12.990. Si se rompe ese nivel por alguna razón, iríamos a 12.790. Vamos a dejar un poco más claros los niveles porque hoy tendencia del mercado no la tengo muy clara. Pues por lo menos el arranque se ve que es positivo por los futuros de Estados Unidos, pero no me queda claro qué puede hacer durante la jornada. El dólar llega a nivel de resistencia el día de ayer. No pensé que fuera a hacer el movimiento tan rápido. Sí había algo de presión alcista, pero no pensé que fueran a llegar a 1810 de forma tan fuerte. No obstante, pues con los movimientos del día de ayer es probable que volvamos a abrir con algo de presión bajista, 1780, 1773 como niveles de soporte. Hoy tendremos algo de corrección. Aquí vamos a incluir un nuevo nivel, que la gráfica está un poco más clara, eh, un nuevo nivel de soporte. Lo que era resistencia ahora es nivel de soporte, es nuestra filosofía. Así que el 1783 es ahora el nuevo nivel de soporte. Si se mantiene por ahí, por encima de este nivel, estaríamos generando algo de presión alcista. Igual no descarten que la volatilidad para el dólar se incremente. Acaba de romper bandas de Bollinger que están bastante cerradas. Al romperlas, se podría estar generando un movimiento de alta volatilidad hacia arriba, que es el movimiento que está generando la ruptura. Así que la idea es que si rompe 1810, iríamos a 1850
Hay un riesgo alto de ascenso simplemente por la ruptura de banda Bollinger hacia arriba con bandas muy estrechas, pero si, siempre y cuando se mantenga sobre el 1783. Entonces, 1783 es la zona de soporte para la tendencia alcista del dólar que está intentando aparecer en el mercado. Su confirmación sería la ruptura del 1810. Petróleo en el día de ayer rompe, pues eso genera, digamos que el ascenso en términos de la cotización del crudo. Nuestras petroleras igual están bajo otro tipo de fundamentales, digamos que lo de gas de Pacific más el dividendo de Ecopetrol, digamos que logrará mantener algo de soporte pese a cotización de crudo, pero según la tendencia que marca el petróleo, que también rompe la banda inferior de Bollinger con fuerza, podría generar volatilidad hasta niveles del 100 como siguiente nivel de soporte. El 104 que ahora queda a nivel de soporte, ahora es el nivel de resistencia. El 104 queda ahora como resistencia. Si no logra recuperar 104 rápido, iríamos a 100 y simplemente la presión en el dólar seguiría siendo alcista. Entonces tenemos algo de descensos en precio de crudo. Según cómo avancen las jornadas, sí, Ecopetrol, digamos que el petróleo continúa con descensos, el mundo continúa con algo de presión bajista o retoma algo de senda bajista, y paga Ecopetrol dividendo, podríamos tener algo de presión bajista. De hecho, lo que tienen que evaluar el día de entrar a exdividendo de Ecopetrol es cómo está el panorama internacional. Ese día lo hablaremos igual. Euro continúa lateral indeciso, 33.45 en este momento, logró buscar otra vez los 33.80 en la noche, simplemente continúan con estas velas de indecisión, velas donde su cuerpo es estrecho en la parte media, simplemente marcando indecisión de mercado. El mercado no tiene rumbo claro en términos de euro, así que si rompe 33.80 iríamos a 35, de lo contrario 32 sigue siendo un soporte fuerte, solo ruptura en 32 generaría presión bajista. Seguimos entonces indecisos en términos de euro. Colcap recuperando algo de presión alcista por encima del resto de mercados, ha negado todo, digamos que la vela previa. Si rompe máximos, iríamos a nuevos niveles de resistencia. Si estamos rompiendo esos máximos de 760, iríamos a 1780, 1790 sería el siguiente nivel de resistencia para el Colcap si logra superar máximos. Si no logra superar máximos, descenderíamos de nuevo a 1690 como la zona, o 1700, la zona de soporte. Sigue dentro del lateral, pero iré buscando la zona de resistencia. Si lo rompe, avanzaríamos 1780, 1790 como zonas de resistencia. Vamos a ver qué pasa con esos niveles. Biomax ya llega a zona de soporte, viene con fuerte descenso, con poco volumen también, bueno, es característica de nuestro mercado. 1440 llega ya a soporte, bandas relativamente amplias, así que o si no para 1440 podría llegar a parar un poco en 1400, ya llega a lo que son zonas de soporte, podríamos encontrar algo de compras de oportunidad para un pequeño rebote. No obstante, pues digamos que no es necesariamente que vaya a pasar así, pero es bastante probable por la presencia de un soporte en 1400 y ya operando por fuera de la banda inferior de Bollinger. Igual por ahora lo tomaríamos como un simple rebote, ya que el activo cambiaría de tendencia bajista. Banco de Bogotá continúa dentro del lateral, continúa buscando la zona de soporte, lo que es el 4.049.700. Recuerden, si hay esa ruptura de ese nivel, confirmaríamos un doble techo y descensos hasta el 48.47.500. De lo contrario, sigue siendo como la zona de soporte. Mientras se mantenga en esa zona, no hay problema, seguimos dentro del lateral. Si se rompe, confirmamos doble techo, que es una figura del chartismo para cambio bajista, tendencia bajista. Bolsa de Valores continúa con comportamiento lateral, perdiendo algo de fuerza. Digamos que esta cola de techo dejó algo de presencia de compradores ahí arriba que podrían presionar si hay ruptura del 33. Si hay ruptura del 33, podríamos tener algo de presión bajista hasta niveles cercanos al 30, y bueno, vamos a parar en 31, 30.000, son las zonas de soporte. Entonces atentos al nivel de 33, que es la zona de soporte para BBC. 35.7 la zona de resistencia, solo superando 35.7 iríamos a 39. Por ahora permanece la indecisión con sesgo bajista, atentos a ver qué pasa en el soporte. Semargos intentando mantenerse sobre ese 11, siguen tratando de pasarlo. Si lo pasa, recuerden, igual está el 11.400 como zona de resistencia. Debería romper esta zona de 11.100, 11.400 con muy buen volumen para lograr consolidar una tendencia alcista. Hay algo de sesgo comprador por los últimos mínimos que cada vez son más altos, así que vamos a estar atentos, pero solo rompiendo esa zona consolidamos la tendencia alcista. De lo contrario, seguimos dentro del lateral y el soporte más importante es 10.500. Entonces no ha pasado mucho, no hay unos activos en Colombia. Canacol, recuerden, rompió zona de soporte en el día de ayer, así y fuera de ese anuncio otra vez descubrimiento de agua. La idea es empezar a buscar otra vez mínimos de movimientos previos cercanos a 1500, 1530 sería el objetivo para el movimiento bajista en el corto plazo. Cambios ya de tendencia bajista, tanto por MACD como por promedios móviles están en riesgo, no hay confirmación aún, pero sí tenemos movimiento bajista posible de soporte en 1500, 1530.
Colinverse intenta mantenerse en sesgo alcista, 4.500 sigue siendo la resistencia, su ruptura lo puede llevar a 4.800, ahora un nivel de resistencia relativamente fuerte, incluso acompañado con algo de zona de congestión previa, así que 4.800 en la zona de resistencia, si logra superar máximos, de lo contrario, 4.100 en la zona de soporte. Seguimos igual dentro de comportamiento lateral, con sesgo alcista de corto plazo. Contejer trata de repuntar el día de ayer, aunque cambia de niveles, hasta punto .70, punto .65. Si rompe punto .70 iríamos a punto .75, si no puede bajar hasta punto .60. Por ahora no hay mucho volumen en Contejer, recuerden que la liquidez no es la mejor, así que puede tener saltos importantes con muy poco volumen. Con concreto, continúa el impulso alcista pegado a la banda superior de Bollinger, así que la idea es avanzar hasta los 1400. Si continúa el sesgo alcista, es muy probable que trate de hacerlo en el día de hoy. Así que por ahora la idea es llegar a ese 1400. En esa zona, recuerden, puede haber algo de presencia de vendedores. El activo confirma ya cambio de tendencia alcista. Y el soporte de la tendencia alcista siguen siendo los 1250, solo que ya estamos más cerca de resistencia que de soporte. Corficol busca los soportes, pero aparecen compradores defendiéndolo el 33.000, sigue siendo el soporte. Recuerden, solo rompiendo el 33 podemos tener algo de descenso importante para Corficol. Por ahora sigue 33 contra 35, compradores defendiendo la caída, 33 sigue siendo el soporte más fuerte. Ecopetrol continúa con tendencia alcista, llega ayer a niveles de, digamos que ahora el nivel de soporte se ha corrido a 5.300, 5.300 nivel de tendencia alcista. Niveles de resistencia siguen siendo 5.500, 5.700 para Ecopetrol, que continúa con el sesgo a medida que se acerca el pago del dividendo. Por ahora, continuamos con tendencia alcista. Frente al cierre de ayer, Ecopetrol debería estar en 5.380 tasa de cambio y pues está un poco más arriba, 5.480. Digamos que hay posibilidades, incluso pues no se puede hacer desde acá por el arbitraje. Así que vamos a ver cómo ajusta ese valor Ecopetrol. Por ahora la tendencia sigue siendo alcista, 5.500, 5.700 la resistencia. Esclaver está un poco más abajo. Empresa Energía Bogotá, ayer toca los 1.000, empieza a presionarlo, aparece muy buen volumen en el día de ayer, que recorten un poquito la mitad, sobre soporte de los 1.000. La tendencia igual sigue siendo bajista, esto significa que podemos rebotar hasta 1.050, 1.050 es el nivel de resistencia ahora, entre 1.050 y 1.070, ya no es el 1.100. El movimiento de ayer nos baja los niveles de resistencia, 1.050, 1.070. La presión sigue siendo bajista, aparecen compradores en la zona de 1.000, no descarten un intento de compras de oportunidad. Igual, solo hasta que cambie de tendencia, digamos que cambiaremos la percepción del activo. Por ahora simplemente, posiblemente rebote a 1.050, 1.070. Si no logra rebotar y vuelve a operar por debajo del 1.000, 970 es el nivel de soporte. Recuerden, la tendencia continúa siendo bajista. En que continúa con su tendencia alcista, aunque ha dejado de operar de nuevo, simplemente permanece con 9 y 10.3 como niveles de soporte y resistencia, simplemente ha perdido otra vez volúmenes de negociación. ETB continúa bajo presión bajista, en el día de ayer vuelve a descender, busca el 4.39, simplemente está teniendo una presión bajista importante. Recuerden que el 4.30 y 4.25 son los últimos mínimos y soportes que le quedan. Si llega a romper esos soportes tenemos descensos adicionales, digamos que debería haber algo de soporte simplemente por la presencia de liquidez en la caja de ETB, tenemos un flujo de caja interesante, pero si se rompe igual, el mercado querrá vender y continuar con la tendencia bajista que ha vuelto a acelerar un poco en términos de ETB. Ahora el nivel de resistencia es los 4.70, 4.70 nuevo nivel de resistencia, 5.20 sigue siendo lo más importante, pero estamos lejos del 5.20, estamos más cerca de soportes de 4.30 y 4.25. Éxito tratando de repuntar el día de ayer, envuelve la vela previa con muy buen volumen, recuerden llegando a nivel de resistencia, si supera esos niveles avanzaríamos posiblemente a 26.400. Por ahora llega también a niveles de resistencia éxito, digamos que no descarta luego de presencia de vendedores en esta zona, pero si se supera podemos avanzar a 26.400. De lo contrario, lateral sigue siendo 25.800 contra 24. Fabricato continúa lateral, 87 contra 92, no hemos tenido cambio importante. Además, nos gustaría que el mercado se moviera un poquito más. Si hay ruptura de 87, iría a 82, no solo para Fabricato, sino para muchas acciones que permanecen dentro de ese sesgo lateral. Grupo Aval continúa manteniendo el sesgo alcista. Recuerden, mientras esté sobre 1290, 1280, la tendencia sigue siendo alcista y la posibilidad de llegar de nuevo a niveles de 1340, 1350 se mantiene. Así que seguimos dentro de ese lateral. Solo rompiendo 1280 perderíamos impulso alcista. Grupo Sura continúan operando volúmenes muy altos en Grupo Sura. Digamos que lo que se llama bastante la atención es volúmenes muy altos en Grupo Sura.
Si hay ruptura del 32.500, esos volúmenes me generarán un soporte importante y me generarán presión alcista, así que muy atentos al nivel de resistencia. Igual seguimos ahí cerca de la parte media. Pero si rompe el 30.000 me genera presión bajista, así que seguimos en la parte de indecisión, pero llama mucho la atención la presencia de volúmenes, así que hay que darle más relevancia a esos dos niveles cuando se rompan. Interbolsa continúa lateral entre el 2.350 y 2.500, no hay ningún tipo de dirección por ahora. Largos, seguimos con indecisión, pero buscando, perdón, con tendencia alcista de corto plazo, con indecisión en el mediano, así que buscando resistencia del 17.600, así que vamos a zona de resistencia del 17.600 y soporte son los 16.000. ISA no logra romper, no ha roto lo que son los niveles del 10.900, mientras no lo rompa, el sesgo sigue siendo alcista o indeciso, solo rompiendo el 11.600 hablaríamos de tendencia alcista. Si rompe 10.900 o los mínimos de las últimas jornadas, hablaríamos de presión bajista. Seguimos ahí en la zona de indecisión para ISA. E ISAGEN, también marcando indecisión, sigue el sesgo alcista mientras esté sobre el 2.220, también con algo de los dividendos más interesantes por ahora. No tan interesante como el de Ecopetrol, pero sí una tasa de retención más alta que lo hemos venido hablando durante la semana. Sigue entonces el lateral. Si por alguna razón rompe el 2.380, hablaríamos de 2.500. De lo contrario, el soporte del sesgo alcista es 2.220. Si lo rompe, descenderíamos de nuevo a 2.120. Y Nutresa permanece dentro del lateral, logró soportarse en el día de ayer cerca de los 21. Recuerden que si rompe 21 volveríamos a presión bajista, lo contrario 22 el nivel de resistencia. Y vale igual de preferencia al 1290, la zona de soporte, resistencia 1350. Simplemente lo que vimos durante esta semana fue indecisión, confusión, no hay fundamentales todavía claros para romper algún nivel, pero pues simplemente el mercado estuvo bastante lateral. La Bianca vuelve a presionar los 4.000, dice que el petróleo descendió. Si rompe 4.000, recuerden 3.700 a 3.600 la zona de soporte. De lo contrario, solo rompiendo ahora lo que es el 4.200, 250, cambiaremos la tendencia alcista. La presión por ahora a corto plazo es bajista. Bancolombia no puede con el 29, recupera terreno del día de ayer, solo rompiendo el 29 iríamos al 30, de lo contrario el soporte es el 28. Entonces intentan los compradores mantener, pero no han logrado romper el nivel de resistencia. Y la vivienda continúa con ese sesgo de indecisión, que sigue siendo 20.500 contra 19.500. Geobank también intenta repuntar el día de ayer, pero pues es un poco opacado. Sigue estando 3.70 contra 3.40, 3.25. No hay mucho volumen, digamos que simplemente algo de indecisión. Petrominerales repuntando en el día de ayer sin fundamentales. Digamos que el mercado trata de recuperar todo el terreno perdido. 40 35 sigue siendo el nivel de resistencia fuerte, 35-37. 30 el soporte, sigue en todo ese lateral. Si rompe 30 iríamos a 28-25. Y Pacífico Viales impulsándose sobre el 52.300. Recuerden, ese nivel va a ser importante. Si opera de nuevo por debajo del 52.300, volveríamos a lo que es el 48. Por ahora, su fundamental le dan algo de soporte en el 48. Si logra superar los máximos del día de ayer, hablaríamos de volver a la zona del 54, 54.500, pero no descarten algo de resistencia en esa zona por el comportamiento del petróleo. Entonces, ampliamos un poco el lateral del 48 al 54.500. Le damos relevancia al soporte del 48 por fundamentales. CableMac sigue repuntando, pues manteniéndose sobre el 17. Recuerden, ruptura del 17-16 permitiría o perdería el impulso alcista. Mientras esté sobre el 17, todavía puede oscilar entre el 11.3 y el 17. Rompiendo 11.3 iríamos a 12. Por ahora marcando también indecisión. Incluso mientras hablábamos, el euro cede algo de las ganancias que tuvo tras los datos de esta mañana de consumo de gasto e ingresos en Estados Unidos. También tuvimos un petróleo que está registrando algo de volatilidad entre el 103.20 y 103.40. Digamos que si bien los futuros de Estados Unidos continúan con ganancias, no tengo muy clara cuál va a ser la tendencia del día de hoy, así que simplemente vamos a resumir que deben estar atentos a soportes y resistencias para lograr determinar la tendencia. No sé si hoy logré definir una tendencia fuerte o muy marcada, pero pues por ahora los fundamentales simplemente marcan indecisión en que el mercado, en la cual el mercado permanece. Pasemos entonces a preguntas. La tendencia alcista del dólar, ¿cómo afecta el comportamiento accionario? Por lo general, cuando el dólar sube, las acciones caen. Digamos que la relación no es directa uno a uno, pero sí puede generar una presión bajista, aunque ayer se perdió completamente la correlación. ETB no descendió, yo vi cierre ayer de 4.39 en términos de ETB, así que continúa con algo de presión bajista en términos del activo para el cierre de la bolsa. No sé si de pronto el cierre del día cambió,
pero el cierre de la bolsa sí quedó un poquito presionado a la baja. Recuerden que igual va a tener movimientos muy fuertes por una disminución considerable en términos de la liquidez. ¿Cómo suele ser el comportamiento del mercado a cierre del trimestre? Suele ser bueno, sobre todo el primer trimestre, como para marcar. Siempre hay unos ascensos pequeños antes del cierre de trimestre. Hasta de pronto, el ascenso del día de ayer era para dejar una foto interesante en términos de trimestre a nivel internacional. Entonces, de pronto, ese repunte en contra de los fundamentales, pues simplemente obedeció a mantener la tendencia alcista y a ese cierre de trimestre. Pero recuerden que la indecisión continúa en el día de hoy. Igual es tranquilidad, no esperen que esto se desplome, aunque digamos que después de lo visto ayer, ya cualquier cosa puede pasar en el mercado. Igual nos quedan noticias importantes, así que hoy el panorama es un poco confuso. La verdad me siento bastante confundido en términos del mercado. Igual hay que estar atentos a soportes y resistencias, eso nos facilita un poco el trabajo. Hoy viernes antes de Semana Santa, históricamente, ¿cómo es el comportamiento del mercado? Eh, La verdad no tengo registro. Lo único que sí tengo registro interesante es de unos movimientos de Canacol durante Semana Santa de la semana del año pasado, donde Canacol venía con descensos muy importantes. El miércoles antes de Semana Santa, antes del Jueves Santo, perdón, tuvo un ascenso importante porque había caído demasiado, pero como el jueves estábamos en festivo Colombia y no está en festivo Canadá, pues otra vez descendió con fuerza Canacol y amaneció con un descenso del 17% para esa época. Entonces, pues, eh, las canadienses pueden estar operando sin Colombia. Recuerden que Colombia trata de presionarse un poco más al alza, entonces digamos que eso puede generar un poco de volatilidad para las canadienses, sobre todo por el festivo del jueves. Pero pues la verdad, digamos que lo que sí se ve es una disminución considerable de los volúmenes de negociación durante esos 3 días. ¿Se tiene información de cuántos podos explora Canacol en el momento? No la tengo disponible, pero sí está en la página, no la tengo en este momento, se me escapa. ¿Se fortalecerá TV en el largo plazo? Todo depende de lo que vayan a hacer con esa plata. Digamos que lo que yo considero es que, listo, la plata está en la caja, el flujo de caja sigue interesante, la empresa igual continúa siendo presa de la competencia, víctima de la competencia, pero pues debería generarle algo de soporte, ese 430, ese 440 debería ser un nivel de soporte simplemente por la liquidez. El mercado igual se torna muy pesimista por el tema petro eh, y pues la poca confianza que se le tiene en la administración, así que solo hasta que veamos algo de confianza y planes de expansión y el uso de esa liquidez, ese capital, pues de pronto cambiará algo de tendencia. En el largo plazo dependerá únicamente del buen uso de esos recursos que se quedaron en la caja de ETB, así que digamos que Ecopetrol se convierte ya es en una apuesta de largo plazo optimista o comprar aquel optimista que cree que puede recuperar su dinamismo, pesimista el que cree que no lo puede hacer. Así que ETB se queda sin fundamentales de corto y avanza más con la expectativa de largo plazo, razones por las cuales en el mejor de los casos puede quedarse algo lateral. Listo, bueno, entonces muy buen día para todos, también feliz fin de semana, descansen, nos vemos entonces el lunes, muy buen día para todos.